Romanos capítulo 9, versículo 7. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos de Dios, sino en Isaac te será llamada descendencia. Me gusta esta parte, mis hermanos preciosos, porque en la casa de Abraham, por eso es que Dios tiene que decir esto en Romanos, dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, pero dice, en Isaac te es llamada la descendencia. Hay algo súper importante, porque en la casa de Abraham habrían 3 posibles herederos. Habían 3 opciones para que hereden la bendición. Acuérdense que el domingo pasado nosotros leíamos que nosotros somos injertados en el linaje de Abraham y somos herederos de la bendición. Herederos de la palabra de esperanza, de bendecirte. En casa de Abraham habían 3 personajes que podían ser herederos. Entonces veamos quiénes son. Primero, Génesis capítulo 15, versículo 2. Génesis 15, 2. Es el primer personaje que lo menciona Abraham. Cuando Dios estaba conversando con Abraham y le estaba diciendo, yo haré de ti una nación grande, Abraham le dice, Señor. Dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás si yo ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Estaba diciendo Abraham en pocas palabras, ¿este Damaseno es el que tiene que quedarse con la herencia? ¿Y qué significaba Damaseno? ¿Ah? ¿Sabe qué significaba Damaseno? Significaba que nació en Damasco. Gracias. Por ejemplo, mi hermano Rommel nació en Catamayo, ¿no es cierto? ¿Cómo sería usted, hermano Rommel? Catamayense. O si le pones con esta palabra seno, ¿cómo sería? Catamayeseno, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, este Damaseno no era israelita, no era del linaje de Abraham, pero dice que era el mayordomo. Venga acá, póngase pilas en esto. Había una costumbre muy, muy israelita y de esos tiempos. Yo entraba a trabajar a la casa de Angelito, ¿no es cierto? Y en esa casa yo tengo a mis hijos. Y ese hijo mío, yo era el mayordomo, nacido en la casa de Angelito, bajo su tutela, es mi hijo biológicamente. Pero ese niño crecía y ocupaba mi puesto de mayordomo. Pero ¿sabe que este niño también le decía padre? ¿Cuál era la diferencia? Que a él le decía Padre Ángel. Suena como sacerdote, ¿eh? Padre Ángel, ¿sí? Pero a mí, que soy su papá, me decía papito. Esa es la explicación de por qué Jesús en el huerto del Edén le dijo a Dios, Abba, papito. Solo los hijos verdaderos podían decir Abba. Entonces, él me decía mi Abba, pero él sí le decía padre, ven acá. Pero sucedía que ese señor empezaba a comportarse con mi hijo como si fuese su hijo. Sobre todo si él no tenía hijos. Cuando él no tenía hijos, yo moría y ese señor que estaba ahí era como su hijo. Y si a la final nunca tuvo hijos, ¿quién crees que se quedaba con todo? El que estaba ahí. En este caso, un Damaseno. Alguien nacido, dice, yo tengo un mayordomo, este es de Damasco, su origen es en Damasco. Le estaba diciendo, Señor, ¿cómo voy a ser padre de naciones? Primero, no tengo hijos, lo único que tengo es un mayordomo que ni siquiera es de mi familia, pero es un posible heredero. ¿Quién es el primer posible heredero? El segundo es el que usted lo conoce más que al anterior, Génesis 16, 15. Próximo domingo también les vamos a poner más imágenes de la organización de la alianza, mis hermanos. Cada domingo vamos a poner un poquito, para que usted vaya conociendo a esta institución llamada alianza. Génesis 16, 15. Y Agar dio a luz, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que dio a Agar. ¿Cómo lo llamó? Ismael, el segundo candidato. El primer candidato, un mayordomo, un damaseno. El segundo candidato, Ismael, hijo de una esclava. ¿No es cierto? Usted conoce esa historia. Es una de las historias más picaronas que tiene la Biblia, ¿o no? ¿Sí o no? Abraham no podía tener hijos. ¿Y la mujer qué le dijo? Aquí está mi esclava.
únete a ella para que tengas un hijo con ella. Y Abraham, es que no sé, haciéndose loco Abraham, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? No, es que hay que pensarlo. Y la miraba de reojo, Abraham. Yo me lo imagino a Abraham entrando al cuarto en el nombre del Señor vengo a tu presencia. ¿Sí? Sí, vamos, manos a la obra. ¿Sí? Venga acá. Tiene una hija con la esclava y un hijo y es Ismael. Entonces tienes dos candidatos. Tienes al mayordomo Damaseno, a Ismael y obviamente el que conocemos todos, que fue el hijo de la promesa. Génesis capítulo 21, versículo 3. Y dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara. ¿Cómo lo llamó? No es Isaac, ¿cómo es? Isaac, ¿no es cierto? Tienes que doble A, Isaac, ¿sí? Isaac, ¿no es cierto? Entonces, tres candidatos, mis hermanos preciosos. El Damaseno, Ismael e Isaac. Los tres, mis hermanos, los tres. Póngase pilas en eso. Los tres nacieron bajo el mismo techo, llamaban padre, los tres, al mismo hombre, a Abraham. Los tres comían la misma comida. Los tres iban juntos con su padre a todas partes. Los tres se vestían o se favorecían con el dinero de su padre, porque Abraham fue bendecido. Los tres trabajaban para su padre. Los tres tenían todo igual. Sin embargo, la palabra de Dios es bien clara, porque Dios termina diciendo lo siguiente, en Gálatas capítulo 4, versículo 30. Gálatas 4:30. Más, ¿qué dice la Escritura? Dice, echa fuera ¿a quién? A la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de ¿quién? De la libre. Entonces, vengan acá. De los tres candidatos, el Damaseno no tuvo ninguna opción. Aunque Abraham lo pensó, como te digo, Abraham se le puso en la cabeza, a lo mejor el Damaseno va a ser mi heredero y en él voy a ser padre de naciones. Pero no hubo ninguna opción, ¿por qué? Porque ni siquiera tenía la sangre del padre. Era como decir un hijo adoptivo o un hijo, ¿cómo se llama cuando crecen en casa y son hijos? De crianza, gracias, de crianza, un hijo de crianza. Así que no hubo ninguna opción. Ah, pero Ismael sí tenía la sangre del padre. Él sí tenía la sangre del padre, tenía los genes del padre. Sin embargo, Dios dice algo clave aquí. Le dice, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque un esclavo, escucha, un esclavo no puede heredar bendición. ¿Quiénes heredan bendición? Los libres. Sin embargo, mis hermanos, Dios, uno dice, ay, que Dios para malo. No, no, tampoco es que fue así. Miren lo que dice Génesis capítulo 17, versículo, primero vamos con el, 17:20. Acerca de Ismael, tampoco es que lo deja abandonado. Aunque aquí dice, échalo, sácalo, pero es por una enseñanza diferente a la que usted está pensando. Miren lo que dice Génesis 17:20. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. Es decir, alguien estaba pidiendo por Ismael. Dice, tranquilo, yo ya te escuché de Ismael. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Sin embargo, Gálatas dijo, échalo. Y aquí dice, pero lo voy a bendecir, lo voy a multiplicar en gran manera, y 12 príncipes vendrán de la casa de él. Y haré de él, que dice, una gran nación. ¿Se parece a la promesa de Abraham, sí o no? ¿O no? Porque a Abraham, ¿qué le dijeron? Haré de ti una nación grande, te multiplicaré y te fructificaré. ¿Se da cuenta? Se parece mucho. Pero
se parece, pero no es igual. Por eso es que Gálatas tiene que decir, Señor, usted es esclavo y por ser esclavo usted no puede heredar lo que los libres tienen derecho a heredar. ¿Se da cuenta? Mira lo que dice Génesis 21:13. Le vuelve a decir, y también del hijo de la sierva, que dice, haré una nación. ¿Por qué? ¿Por qué? Ojo acá. Atente a la jugada, que aunque usted no lo crea, este avión está aterrizando. ¿Por qué iba a ser bendecido Ismael? ¿Por qué qué? ¿Por qué iba a ser bendecido Isaac? Ah, porque también puedes decir, también es descendiente de Abraham. Venga acá. Ismael, como usted bien lo dice, iba a ser bendecido, como sabemos decir nosotros, por rebote. Isaac iba a ser bendecido porque era Isaac. El otro porque es descendiente de Abraham. El uno por ser descendiente de Abraham y el otro por ser libre. Pastor, ¿qué tiene que ver con nosotros? Por favor, es más, hasta me dan ganas de cerrar los ojos para decir lo que voy a decir. O mejor voy a ver a la cámara, veo, ¿no? ¿Qué veo? Ahí al monitor. Muchas personas estamos siendo bendecidas porque la persona que está a tu lado está orando por ti, pero sigue siendo esclavo. Yuhu. ¿La captó? Muchos varones son bendecidos porque su esposa está doblada de rodillas. Y el muy ateo ni siquiera por los alimentos ora. ¿Ah? Muchos padres aquí son bendecidos porque sus hijos están orando por ellos. Y los padres ni siquiera vienen al templo ni abren la Biblia. Muchas esposas son bendecidos porque hay un esposo que está doblando rodillas. Venga acá, yo puedo dar testimonio de eso. ¿Sabe por qué yo estoy aquí parado? Porque la señora que está ahí doblaba rodillas por mí. Cuando yo me fui de este lugar, resentido con la Biblia, resentido con Dios y resentido con lo que se llama iglesia. Fui y me conocí, y usted conoce con mi esposa, que me vio la primera vez y se volvió loca por mí. Ella no era cristiana, pero yo en mi desafío a todo lo que es cristianismo, me casé con ella. Una vez mi esposa me dijo, oye, que estábamos locos, que nos casamos tan jóvenes. Le digo, la loca eras vos. ¿Por qué? Porque te casaste con este joven, con 20 sucres en el bolsillo, sin trabajo, recién empezando a estudiar. ¿Quién estaba más loco? ¿Yo que te propuse o vos que me seguiste? ¿No es cierto? Sí, la verdad es que los dos decidimos. Pero mucha gente, mis hermanos preciosos, y yo estoy convencido, mis hermanos, créanme, yo tengo fe, que esta casa que usted está viniendo acá es una casa de bendición. Aquí donde usted está sentado. Aquí yo he visto gente que es sanada, gente que es prosperada, gente que es levantada. Otro día que estaba aquí dando testimonios, una persona que ahora tiene una empresa. Pregúntenle cómo estaba antes de venir a esta casa. Hay mucha gente, mis hermanos, que en esta casa es bendecida, pero ¿sabes qué? Estás muchas veces siendo bendecido por estar bajo el mismo techo, pero no estás siendo bendecido porque eres libre.
Estás siendo bendecido porque alguien en tu casa está orando por ti. Pero no porque tú estás siendo libre. No sé si me hago entender, mi hermano precioso. Ese es el efecto de rebote. Nuestros hijos son bendecidos, pero ellos también tienen que tener como Isaac su propia bendición, su propio derecho. Tu esposo igual. Imagínate, esposos. Ojo acá, ¿por qué digo los esposos? Porque es más común esto. Es mucho más común. No es que sean todos así. Es muy común que la esposa sea una mujer que ora y el esposo es un hombre que ronca. Es muy común la esposa sea una mujer que ora y el hombre sea un hombre que ronca. Y son bendecidos. Y son bendecidos. Y ellos se sienten contentos por ser bendecidos en su casa. Lo que no se dan cuenta es que están siendo bendecidos por efecto de rebote. ¿Cómo sería si te pones a orar junto con tu esposa? Póngase pilas. ¿Ah? ¿Cómo sería si los dos están orando? A veces juntos, a veces separados, porque a veces hay que orar por separado. Entonces, mis hermanos preciosos, nosotros, dice aquí, les repito esto, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Por ese motivo, Abraham, no por otra cosa. Pregunta, ¿usted está siendo bendecido porque es libre o porque el efecto de rebote está sobre su vida? Venga acá. Ahora, regresémonos a Gálatas 4:30. Gálatas 4:30. Dice la palabra del Señor. Más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Ya vimos, no es que los echa fuera el abandono. Lo que está diciendo es, no pueden heredar la promesa. ¿Por qué dice? Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. No pueden jamás tener lo mismo, aunque sea bendecido. Bendecido, como saben decir, por relancina, creo que decían en el 40, ¿no? Bendecido por efecto de rebote. Pero ¿por qué Isaac fue bendecido? Bueno, la primera situación de por qué Isaac es bendecido, mis hermanos preciosos, la encontramos en Salmo 105. Y no lo he anotado, ve. Déjeme llegar. Salmo 105. Salmo 105, versículo 6. Oh vosotros, descendencia de Abraham, hijos de Jacob, que dice, son, diga, escogidos. Perfecto, vamos un poquito más abajo. Versículo 9. 105:9. Hablando de la promesa, aquí está hablando de la promesa, la cual concertó con Abraham, y que dice, y su juramento ¿a quién? A Isaac. Venga acá. Le juró a Abraham darle la promesa, pero después también se la juró a Isaac. A Ismael no le juró nada. Con Ismael habla con su madre y otras veces con su padre Abraham, pero no habla con Ismael. Y le dice lo que le dice hace rato, también haré de él una nación grande porque es tu descendencia. Para de sufrir. Pero acá dice la palabra del Señor que la habló con Abraham y después dice, y de su juramento ¿a quién? A Isaac. Esa relación que había entre Dios e Isaac hace que las cosas sean completamente diferentes. Y escucha esto. Versículo 14 y 15. Mira cómo le va a decir a Isaac y a Abraham, porque está hablando de Abraham, está hablando de Isaac y de Jacob. No consintió, dice, hablando de Dios, que nadie los agraviase, es decir, los protegió,
lo que vimos el domingo pasado. Dios es mi protector, mi escudo. Y por causa de ellos más bien castigó a los reyes. Escucha esto, versículo 15. No toquéis, dice Dios, no toquéis, dijo, ¿a quiénes? ¿A quiénes? ¿A mis qué? ¿A mis qué? ¿Y qué es un ungido? Aquel que tiene el Espíritu de Dios. Y si usted lee este salmo, más abajo les va a llamar profetas a Abraham, Isaac y a Jacob. Y los profetas son ungidos de Dios. Venga, ven acá. Vaya mordiendo lo que le voy a decir. Vaya saboreando esto. Le dijo en Gálatas, tú no puedes hacer la heredad de la esclava junto con ¿quién? Con el libre. Porque el libre no puede heredar con la esclava. ¿Y cuál era la característica de este libre? A este libre no le dice, porque es tu hijo Abraham, es tu hijo legítimo. No, no, no. A Ismael le dice, esa es tu descendencia. Este es libre porque es un ungido. ¿Y por qué es un ungido? Porque tiene la presencia del Espíritu Santo sobre su vida. Y siendo libre, tiene derecho a toda la bendición. Es decir, Isaac tenía dos cosas, o una cosa más, que Ismael no tenía. ¿Qué tenían en común? El mismo papá. Eran descendientes, ante el registro civil, descendientes del mismo padre. Lo que Ismael no tenía era la unción del Espíritu Santo. Isaac tenía la unción del Espíritu Santo sobre su vida. Él había heredado, había creído y había buscado al Dios de su padre, y él tenía al Espíritu Santo en él. Por eso dice aquí, yo le doy de deber, lea todo este salmo en casa. Va a hablar de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, y termina diciendo eso. Y Dios dijo, no toquéis a mis ungidos. En pocas palabras, Isaac no solo era un hijo natural, sino también un hijo espiritual. Juan capítulo 3, versículo 6. Y esto ya va aterrizando, mi hermano. Hace rato dijo lo mismo, pastor. Tranquilo, te estoy probando la fe. Juan 3, 6. Yo le cuento 3 y usted le lee. 1, 2, 3. ¿Quién era Ismael? Lo que es nacido de la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y el que es nacido de la carne todavía es esclavo de sus pasiones. Y el que es nacido del Espíritu es libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién tiene derecho a la herencia, a la promesa? El que es nacido del Espíritu, porque es libre. Capítulo Romanos 8:14. Le cuento 3 y usted le lee a viva voz. ¿Sí? ¿Qué hora es? ¿Tiene alguien la hora? ¿Las 11? 11:15. 10:42. Perfecto, entonces todavía no es hora de almuerzo, así que sí puede leer todavía con ganas. Espero que ese desayuno esté ahí poderoso en su vida, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa unción del mote que sube en la mañana, ¿no es cierto? Le voy a contar 3. 1, 2, 3. ¿Quién era Isaac? Nacido del Espíritu, y no solamente era hijo de Abraham, era hijo de Dios. ¿Quién era Ismael? Hijo de su padre Abraham, pero hasta ahí llegaba. Venga acá. Dígale al que está a tu lado, ahí te hablan, dígale, ahí te hablan.
Diga, sigue, ahí te hablan, dígale, sígaselo, ahí te hablan. Venga acá. Nosotros hemos leído más de una vez, porque a todos los que le creen, a los que le reciben, son hechos hijos de Dios. Amén. Pero aquí Romanos dice que no solamente es que le crees y le recibes. Aquí dice los que son guiados. 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 Por eso el de la carne no puede ser guiado, porque ese no hable la Biblia solamente cuando se olvida un billete de $100 ahí. Ese dobla rodillas, no para orar, solo cuando se le cae la moneda de $1. Ah, ¿quién es guiado? Mi hermano precioso. Usted quiere ser guiado por el Espíritu de Dios, gloria a Dios, pero si ni siquiera lees la Biblia. Venga acá. Imagínate que tu niño, una vez alguien contaba eso, o no me acuerdo si fue Brian. Brian llegó un día así, churruscutito, ñutito. Sí, me dijo, papi, enséñame raíz cuadrada. Oye, pero si no sabes ni escribir las vocales, ya quieres que te enseñe raíz cuadrada. Estás con la señal de Wi-Fi perdida, papá. Primero tiene que aprender a qué. Multiplicar, a sumar, a dividir. Así es el proceso, ¿o no? Por aquí hay maestros. ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Cómo le enseñó raíz cuadrada si todavía no sabía ni cuánto era 1 por 1? No estaba recién aprendiendo a escribir. Y se le ocurrió a él, creo que vio en algún lado raíz cuadrada y se acercó y me dijo, papi, enséñame raíz cuadrada. Le digo, no, mijo, es que usted todavía tiene que aprender a multiplicar, a dividir y a sumar y todo eso. Y ahí sí nos podemos enfrentar a la raíz cuadrada, si usted no sabe nada de eso. Nosotros muchas veces queremos ver la gloria del Espíritu Santo, pero ni siquiera sabemos qué dice Génesis capítulo 1, versículo 1. Y yo todavía a veces les digo, en Judas capítulo 30, y algunos anotan, por ahí leer en la casa. ¿Ah? Entonces, mis hermanos preciosos, queremos ser guiados por el Espíritu. Hagamos pues la primera suma y matemáticas para llegar a la raíz cuadrada. Coja la Biblia en su casa, léala. Abra su Biblia en el celular, pero no para ver el WhatsApp ni el Facebook, sino para leer la Biblia. Abra en su computadora. Mi hermano precioso, usted y yo tenemos que hacer algo para que el Espíritu nos guíe. Porque si no soy guiado por el Espíritu, no soy hijo. Y aunque tenga bendición, puede ser que la bendición sea por rebote. Yo quiero mi bendición. Por eso le digo al Espíritu, guíame. ¿Ah? Guíame. Y yo no quiero que el Espíritu me diga, oye papá, pero si vos ni lees la Biblia, ¿quieres que te hable? Ni siquiera oras. ¿Cuándo oras? Cuando tienes un problema en la casa. Ay, sí te pones a orar, doblas rodillas. Mi hermano precioso, es una enseñanza que le hemos dado. La pastora un día la daba en un grupo. Mi esposa enseñó esto una vez. Y es muy cierto. Cuando estamos bien, no tenemos tiempo para leer la Biblia, ni para orar. Peor para estar madrugando a una reunión de oración a la madrugada. Pero cuando nuestro hijo está enfermo, somos los primeros, si es posible, dicen, pastor, présteme la llave y yo abro el templo. Cuando estamos bien, no hay tiempo. Pero cuando está mi matrimonio por acabarse, estoy todos los días a las 3 de la mañana ahí en el parque eólico dando vueltas en esas cosas y llorando. No esperemos eso, mis hermanos. Hagamos las cosas para que el Espíritu nos guíe. ¿Y sabes qué? La bendición viene sobre ti. Tienes derecho a una bendición. Ya no porque es un efecto de rebote, sino porque Dios ha prometido bendecirte. O acá. Entonces, eres libre. Si eres libre, uno, no eres de la carne. Eres hijo de Dios porque el Espíritu de Dios te guía. Pero ¿cómo puedo yo entonces ser libre de la carne, pastor, si esto todavía me sigue atormentando? Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos 8, 13.
Le voy a leer 3 y usted también lo va a hacer. 1, 2, 3. Mis hermanos preciosos, ¿cuántas veces nosotros hemos jurado ante Dios y ante todos los santos y a todas las almitas del purgatorio que vamos a cambiar? ¿Ah? Y no lo logramos. Porque aquí dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Bendecido, pero morirás. ¿Por qué puedes bendecir? Porque tu esposa está orando por ti, porque tus hijos están orando por ti, porque tu esposo ora por ti. Alguien está orando por ti. Mi hermano precioso, tú estás gozando de la casa que tienes posiblemente porque sea la esposa la que esté doblando rodillas. Esposa preciosa, tal vez usted esté gozando de ropa nueva cada mes porque sea su esposo que esté orando. Hijos preciosos, tal vez ustedes están en una buena escuela, en un buen colegio recibiendo algo porque sus padres están orando. Alguien está orando. Y por último, y aunque usted no lo crea, por el hecho de estar en esta casa, usted está siendo bendecido. Por estar aquí en esta casa. Pero yo quiero que usted vaya más allá. No solo por estar como Ismael bajo la casa de bendición, sino para que usted tenga derecho a su propia bendición, la cual es en abundancia, dice el Señor. Dios quiere hacer de ti, ¿qué cosa? Una nación grande. Venga acá. Ahora sí, pongamos la diferencia. A Ismael le dijo, yo voy a hacer de ti una nación grande. Ismael, ojo acá, Ismael, voy a hacer una nación grande. Te voy a multiplicar, tendrás 12 príncipes y vas a tener todo lo que necesites. ¿Cuál era la diferencia en la bendición de Isaac? Le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones y toda tu descendencia y toda tu familia será bendita por tu causa. Donde tú vayas, llevas bendición. Donde tú vayas, llevas la presencia de Dios. Donde tú vayas, llevas la paz del Altísimo. Donde tú vayas, pisas y ese lugar tiene que ser transformado por tu presencia porque llevas el Espíritu de Dios contigo. Y donde tú estás, hay bendición. Y todo el mundo va a querer estar contigo y van a decir, qué lindo que es trabajar con este tipo. Qué lindo que es trabajar con esta señorita, qué lindo, qué buenazo, ojalá me toque con él, porque cuando trabajo con él, todo sale bien. ¿Por qué? Porque eres el hijo de la bendición. ¿Qué le parece? La clave, ojo acá, la clave de Isaac, no es que era simplemente, entre comillas la palabra es simplemente, el hijo de Abraham. La clave de él fue que fue hijo de Dios. Como leíste en el Salmo 105, no toques a mi ungido. Él tenía el Espíritu Santo con él y lo guiaba. Tú y yo hemos venido a esta casa y más de uno de los que estamos aquí le dijimos un día a Jesús, Señor, entra en mi vida. Y su palabra me dijo que me hizo hijo de Dios por ese acto. Pero de ahí en adelante, ¿soy un ungido? ¿Tengo al Espíritu Santo conmigo que me está guiando? ¿O todavía soy esclavo de la carne? Y mediten eso. Tal vez yo estoy siendo bendecido por una esposa, por un esposo, por un hijo que ora. Tal vez yo estoy siendo bendecido por la misericordia de Dios. O por estar en una casa que es casa de bendición como es esta iglesia, como esta casa. Pero Dios hoy te está diciendo, yo quiero bendecirte como bendecí a Isaac, no como bendecí a Ismael, como a Isaac, como a mi hijo. Quiero protegerte como a la niña de mis ojos. Quiero bendecir lo que tocan tus manos, porque yo lo prometí en Deuteronomio. Yo te dije a ti en Deuteronomio que todo lo que toquen tus manos será de bendición. Yo te prometí que estaré contigo en tu levantarte, en tu acostarte, en tu caminar y en tu descansar. Yo te prometí que voy a ser tu escudo, que voy a ser tu castillo. Yo te he prometido, dice Jehová, que te pondré por cabeza y no por cola.
yo te he prometido que tú darás prestado y no pedirás prestado. Yo te he prometido, dice Jehová, que bendita será tu descendencia, que bendita será el lugar de tus alimentos y nunca te faltará nada. Pero yo no puedo bendecirte si no eres libre, porque no puede heredar, lo que leíste en Gálatas, no puede heredar el esclavo junto con el libre. Así que si todavía tienes ataduras en tu vida, estas pueden ser chismes, peleas, disensiones, envidias, odios, celos, rencores. Adulterio, fornicación, lascivia, ataduras en tu vida. Dile al Señor en este instante: Señor, yo quiero ser libre y heredar la bendición. Yo quiero ser libre, Señor. Yo quiero ser libre, Señor.